think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow Russia will use that. No, the day after tomorrow. So what? In order to extort additional money from US taxpayers and European taxpayers in the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of war. The goal is to weaken Russia as much as possible. Buenos días, 8:01 de la mañana. Ha sido una noche durísima en el sentido periodístico, en el sentido de tener que estar mirando al detalle esa entrevista que a la 1 de la madrugada, horario español, se publicaba por parte de Tucker Carlson y que ha tenido de manera inmediata la reacción de una parte de los demócratas en Estados Unidos, de la izquierda a nivel mundial, contra Tucker Carlson, intentando echar por tierra la figura de Tucker Carlson y sobre todo esa entrevista a Vladimir Putin, que sin duda ha puesto un foco. Vamos luego a ver si podría haber dicho, pero claro, es muy fácil criticar a Tucker Carlson, haber estado ahí a menos distancia de la que estuvo Macron, ¿no? Cuando se reunió con Putin, intentando ver cuáles son las claves y qué es lo que está dentro de la cabeza de Vladimir Putin. Ha sido una entrevista de más de 2 horas, como ya se esperaba. Ha sido una entrevista en la que, como acaban de escuchar, ese parece ser el elemento fundamental. Putin descarta, por un lado, la confrontación hacia una tercera guerra mundial. Descartaría él, en lo que le ha dicho a Tucker Carlson, que Rusia esté pensando un movimiento de confrontación. Hay una parte de la opinión pública que dijo que no iba a invadir Ucrania, pero la fotografía a estas horas, después de unas primeras horas en las que hemos visto la fotografía clara de un Tucker Carlson frente a Vladimir Putin, intentando ver cuáles son las razones, las claves, el next step, el futuro de lo que está sucediendo en Rusia y en la guerra de Ucrania y en la relación de Estados Unidos con Rusia y en la relación de Rusia con China. La entrevista de más de 2 horas refleja una primera parte en la que da el condicionamiento histórico del contexto en el que ahora nos estamos moviendo en la guerra de Ucrania, cuando van a llegar ya los 2 años del inicio de la guerra de Ucrania, pero sobre todo deja una fotografía clara, como han escuchado, en la que la extensión del conflicto hoy tiene pinta, por lo que le ha dicho a Tucker Carlson, se relaja. La extensión del conflicto, sobre todo hacia Polonia, hacia otros países que estarían en ese entorno ruso y que podrían estar ahora mismo diciendo cuidado con la expansión o el expansionismo de Vladimir Putin / de Rusia, ahora mismo estarían con un mensaje claro de que eso no va a suceder, sobre todo porque, como han escuchado, lo que está planteando Vladimir Putin es que la escalada nuclear sería una amenaza para toda la humanidad, incluida Rusia. De tal manera que dice, ha dicho, esto es una alarma que se suele poner, lo de la escalada hacia una tercera guerra mundial nuclear o hacia un conflicto nuclear. Dice, es una cuestión que se ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero que se ha hecho con el ánimo de alarmar, ha dicho Vladimir Putin a Tucker Carlson. La entrevista lleva ya más de 60 millones de visualizaciones en la noche europea, o en la madrugada europea, en la noche estadounidense americana, intentando poner el foco en los distintos mensajes de más de 2 horas que seguro que van a ir durante los próximos días
calando poco a poco en qué está en la cabeza de Vladimir Putin, que era el objetivo principal de Tucker Carlson. Ya le digo que, por ejemplo, Hillary Clinton no sé decirles, insultado, menospreciado, faltado el respeto, no sé, a Tucker Carlson diciendo que es como no le extrañaría que tuviera un contrato de Vladimir Putin, que está solo, que le despiden de todos los sitios, 60 millones de visualizaciones. Va camino de tener más visualizaciones en esta entrevista que votos ella en las elecciones contra Trump. Pero vamos a ver la fotografía durante el día y sobre todo vamos a ver cómo una parte de la izquierda internacional va contra Tucker Carlson de una manera muy agresiva. Miren este primer gráfico para entender en dos gráficos cuál es lo mollar de la entrevista que hemos visto durante las últimas horas de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Lo primero y más destacado sería este mensaje. En la parte económica dice Putin, y lo ven aquí, nosotros junto con mi colega y amigo, vamos a analizar, esto es textual de la entrevista, nosotros junto con mi colega y amigo, el presidente Xi Jinping, nos fijamos el objetivo de alcanzar 200.000 millones de dólares de comercio mutuo con China este año. Dice, hemos superado este nivel. En 1992 la participación del G7 en los países de la economía mundial ascendía al 47%, mientras que en 2022 se ha reducido a poco más del 30%, dando también un mensaje claro en esa fotografía sobre lo que está sucediendo económicamente, proceso de desdolarización, como según Putin con Xi Jinping, la fotografía viene a alimentar un entorno en el que el bloque frente a Estados Unidos, frente a Occidente económico, estaría consiguiendo tejer incluso mejor de lo que se esperaba una fotografía que le da una posición importante. Está diciendo que se esperaba que alcanzaran fijar un objetivo de 200.000 millones de dólares de comercio mutuo con China y que eso ya se ha superado. El otro punto fundamental lo vienen aquí. Ha hablado de futuro y sobre todo ciencia y sobre todo de desarrollo, de evolución, de ser humano, de transhumanismo. Dice, la humanidad se enfrenta actualmente a muchas amenazas. Gracias a la investigación genética, ahora es posible crear un superhumano. Esto está corriendo como la pólvora alrededor de grandes entornos de opinión pública, incluyendo el foro de Davos, a los que les está diciendo Putin que lo de la creación del superhumano él la pone encima de la mesa. Ojo al mensaje de Putin, ¿eh? La humanidad se enfrenta actualmente a muchas amenazas. Por ahora, muy bonito el mensaje. Gracias a la investigación genética, aquí entramos ya en terreno, ahora es posible crear un superhumano, un ser humano especializado, un atleta, un científico y un militar, esto es textual de Putin en la entrevista, genéticamente modificado. Miren la declaración de Putin a Tucker Carlson, fuera del ruido de si no quiere invadir Polonia, si el conflicto nuclear. En el trasfondo de lo más destacado y de lo que más se está hablando ahora mismo es de esta frase. La humanidad se enfrenta actualmente a muchas amenazas. Gracias a la investigación genética, ahora es posible crear un superhombre, un superhumano, un ser humano especializado, un atleta, un científico y un militar, esta última parte, que nos lleva a Star Wars directamente, como si no hubiese pasado por en medio nada, un militar genéticamente modificado. Ojo al mensaje de Putin a Tucker Carlson en la entrevista, así como colateral sobre el avance científico, el avance que está teniendo la humanidad, pero si quieren, cuando decimos, no, la inteligencia artificial, etcétera, puede traer problemas, bueno, lo podemos resumir en esta frase. Si queremos tener todos los problemas en una sola frase, cuando estamos diciendo el avance, OpenAI, tal, todo el movimiento de y hacia dónde podemos llegar, pues parece salido de Terminator, para no nombrar a Star Wars. La frase. Y sobre todo, la fotografía que nos pone en el fondo. Gracias a la investigación genética, esto va mucho más avanzado de lo que pensamos, investigación genética, ahora es posible crear un superhombre. De una manera clarísima. Sin contemplaciones del foro de Davos de sí, no, pero venga por aquí, no, sin contemplaciones. Ahora mismo hay muchas amenazas, pero gracias a la investigación genética
se puede crear un superhumano. Se está hablando mucho de si Rusia ahora mismo estaría trabajando precisamente en esto que ven ahí, en la creación del superhumano, del humano especializado, de ese atleta que lo tiene todo, de ese científico que lo tiene todo a través de la inteligencia artificial y de ese militar genéticamente modificado. Fíjense que todo el mainstream ahora mismo está puesto alrededor de por qué Tucker Carlson ha ido. Una parte está en por qué el tema de por qué niega todavía que pueda haber una conflagración nuclear, pero una parte importante de la opinión pública en Estados Unidos ha pegado un salto cuando ha escuchado esto en la entrevista. Dos mensajes más, cuidado porque este se nos va a quedar todo el día aquí dando vueltas. Putin diciendo que esa investigación genética puede incluso crear un militar genéticamente modificado, pero ha dejado otro detalle económico importante. Dice, los dólares estadounidenses representan aproximadamente, en la siguiente diapo, el 50% de nuestras transacciones con terceros países. Actualmente, esa cifra se ha reducido al 13%. Fue decisión de Estados Unidos restringir nuestras transacciones en dólares estadounidenses. De tal manera que le pone encima de la mesa, se puede sobrevivir sin usar los dólares, ya sea por rublos, ya sea por Bitcoin, ya sea por oro, pero el mensaje a Estados Unidos, cuidado con decir demasiadas veces, no me use los dólares, que no te dejo usarlos, no vaya a ser que deje de usarlo de verdad. Y veamos que no pasa nada. Pero el mensaje ha sido muy claro alrededor de si las sanciones alrededor de la moneda de verdad hacen daño o crean un problema a Estados Unidos. El último punto, o los dos últimos puntos fundamentales más colaterales de la entrevista, que yo creo que son fundamentales hasta ahora, me parece que el top es el tema genético. ¿Podía haber terminado la guerra? Bueno, le pregunta a Tucker Carlson alrededor de esa supuesta intervención de Boris Johnson cuando supuestamente había un pacto para acabar con la guerra y Putin apunta que la teoría de Boris Johnson es correcta, según Putin, que intervino, que estaba pactado entre Ucrania y Rusia, que estaría pactado entre Ucrania y Rusia el fin de la guerra, pero que Boris Johnson, dice Putin, animando esa teoría que se ha visto durante los últimos meses, habría apuntado, habría intervenido, habría empujado para que no se firmara el final de la guerra, según Putin, en esa entrevista con Tucker Carlson. Y sobre Nord Stream le dice algo así a Tucker Carlson como, fuiste tú. Y Tucker Carlson dice, no, yo tenía algo que hacer mejor, yo tenía algo mejor que hacer ese día. Y dice, bueno, pues la CIA no. De tal manera que ha apuntado de una manera así, colateral, a Estados Unidos alrededor de Nord Stream. Le pone otra vez en el foco una vez que Suecia ha dicho que deja la investigación, que lleva demasiado, que no tiene jurisprudencia, que no tiene suficientes competencias. Miren, podríamos estar hablando de la entrevista de Putin las próximas 2 horas, pero quizá Biden le ha quitado el protagonismo. Y aunque es verdad que noticiosamente, ¿no?, la entrevista de Tucker Carlson es un bombazo informativo, es un bombazo informativo que lleva más de 60 millones de visualizaciones en apenas unas horas, la imagen, la declaración, lo que dice el fiscal especial sobre Biden tiene que estar al mismo nivel. Tiene que estar al idéntico nivel a la entrevista de Putin. ¿Qué es lo que ha sucedido con Biden? Bueno, pues le han dejado... Bueno, primero, luego les pondremos los 3 minutos que sin duda dejan ahora mismo a Biden, o los peores 3 minutos de Biden desde que ha llegado a la política en Estados Unidos. Gritándole en la sala de prensa y hace apenas unas horas. Lo van a ver enseguida. Antes vamos a